Bienvenidos un nuevo lunes, como siempre, a Chile Alimenta Sostenible, para pasar estas noches iniciando la semana, pasándolo bien, pero hablando por sobre todo de alimentación, de agricultura, esto que nos gusta tanto, ¿no es cierto?, aquí junto a la Mary Undurraga, y que lo pasamos tan bien conversando de estos temas que nos apasionan, ¿no es cierto, Mary? Así es, muy buenas noches, Francisco. Otro lunes más conversando del Chile que alimenta sostenible. Grande invitado hoy día, así que ya vamos a empezar a presentarlo. Sí, bueno, y justamente esto tiene mucho que ver cuando hablamos de lo sostenible, hablamos de lo ambiental, hablamos de lo social, ¿no es cierto?, que nos importa tanto, muchas veces queda afuera, y de lo económico también, ¿ah? A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente, como que siempre está esa mirada, la mirada medioambiental, y de repente la social queda muchas veces fuera y la económica también. Y hoy día tiene mucho que ver también con el tema económico que es necesario para a veces poder salir adelante también en lo medioambiental, y es como por requisito básico, y como que por hecho no se considera muchas veces. Y al día de hoy tenemos un gran invitado sobre este tema, para comentar además, porque hemos tenido hechos importantes en el último tiempo. La gente del sector agrícola y del sector alimentario en general nos lo ha pasado también por el tema financiamiento en los últimos años. Sus proyectos de inversión han tenido que muchas veces posponerlos o frenarlos. Algunos incluso han vivido periodos difíciles, ¿no es cierto?, como muchos sectores de nuestra economía. Y el día de hoy es interesante poder conversar de esto con Benjamín Barros, que Benjamín es director de agronegocios de Agrocapital, una empresa que justamente se dedica a asesorar al mundo, preferentemente al mundo agrícola, al mundo alimentario en estos temas. Bienvenido, Benjamín. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este importante programa. Buenas noches, Mary. Y así es, llevamos 7 años trabajando, apoyando a la industria agroalimentaria a través de asesoría y servicios de gestión especializado en agronegocios y financiamiento, así que es un honor poder conversar de estas materias, ya que, como tú bien dices, son algo muy relevante a la hora de desarrollar esta industria. Uh-huh. Oye, tal cual, como decís tú, de Benjamín, qué relevante es pensar en el financiamiento para la agricultura, que necesita, por una parte, adaptarse al cambio climático y, por otra parte, también adaptarse a los nuevos consumidores. Hemos hablado en otros programas cómo cambiamos variedades cuando es el caso de los frutales, o cómo tecnificamos los riegos, tanta inversión necesaria para adaptarse a este momento. Y hace algunos días atrás, vamos ahora directo al grano a preguntarle a Benjamín. Hace algunos días atrás vimos al Banco Central que en la última reunión de política monetaria baja la tasa en 100 puntos. ¿Cómo afecta eso que es tan quizás abstracto, tan lejano, para que al final el que toma día a día las decisiones de inversión en el campo? ¿Cómo esos anuncios del Banco Central afectan al financiamiento hoy día de la agricultura? Bueno, esas decisiones del Banco Central buscan generar una señal, que esa señal viene acompañada de 100 puntos base a la larga un punto porcentual, ¿ya? Y pasamos de 11,25 a 10,25 de la tasa, la cual, cuando uno piensa en una inversión en cualquier industria y en este caso en la agrícola, pasar de pagar un interés sobre el 10% sigue siendo brutalmente alto. No hay que olvidar que aquí lo que la acción del Banco Central actúa directamente sobre los dineros de corto plazo, los instrumentos de corto plazo, ¿ya? Y eso, en el sentido, y yendo al fondo de tu pregunta, impacta directamente sobre los instrumentos de corto plazo que ocupan las empresas del sector silvoagropecuario, como por ejemplo las líneas de capital de trabajo. Claro. En consecuencia... Oye, quizás podríamos explicar un poco las líneas de capital de trabajo, porque un lunes a esta hora muchas veces dice, oye, ¿qué es lo que es el capital de trabajo para la agricultura? ¿De qué estamos hablando? El que siembra trigo es la semilla, el fertilizante para la temporada. ¿Ese es el capital de trabajo? Son todos los insumos que se utilizan, ¿ya? Y los gastos que se requieren para cumplir con el ciclo de tu negocio. Entonces, en el caso de la siembra de trigo, es la mano de obra, son los insumos, los fertilizantes, las semillas que tú los vas a ir devengando o utilizando durante un periodo de tiempo hasta que se ejecute la cosecha, donde vas a tener el ingreso. O sea, la operación, es financiamiento para la operación. Financiamiento de la operación, claro, exactamente. No estamos hablando del cambio de variedades todavía. El corto plazo del esto funcionamiento del año. Es en la operativa normal
del ciclo del negocio, en el caso de la fruticultura, que dura un año, el caso de los cultivos, también cercano a ellos, en el caso de una lechería es mucho más corto porque se ordeñan periódicamente o diariamente las vacas. En consecuencia, las líneas de capital de trabajo, o sea, el financiamiento operacional va a tender a ser levemente más barato, pero esto hay que entenderlo más como esa baja en la tasa en sí, sino que hay que entenderlo como una señal muy importante que da el Banco Central. ¿Y cuál es esa señal? Esto es, en términos prácticos, es como un freno de mano. Nosotros veíamos como un freno de mano iba levantándose en la medida, o sea, iba frenando el tractor, ¿ya? O el camión, lo iban frenando y mientras yo más levanto la palanca de freno de mano, más me cuesta levantarla, pero más trancado queda el vehículo. En consecuencia, cuando iban subiendo la tasa de interés, lo que estaban haciendo era sacar dinero de la economía y frenando la economía. ¿Por qué? Porque existía un problema que es la inflación. Y la inflación es el principal objetivo de contener del Banco Central. Y el Banco Central tiene una visión de corto y mediano plazo, donde tiene ciertas políticas para mantener la inflación en torno al 3% con un piso y un techo, ¿ya? En consecuencia, cuando se dispara la inflación producto del alto gasto público y el gasto y los retiros de pensiones, se genera mucho gasto y en consecuencia sube la inflación y ahora se está frenando eso. ¿Y qué es lo que significa? Entonces vamos a visualizar un aceleramiento de la economía en la medida que esta tendencia del Banco Central, que dijo que le iba a mantener, ¿ya? Obviamente va a depender qué es lo que pase en los siguientes meses con la inflación. Vamos a ver si es que esa inflación sigue conteniéndose. En consecuencia, el Banco Central va a seguir soltando el freno de mano. Y en la medida que suelta el freno de mano, el camión o el vehículo anda, y eso significa, y el camión o el vehículo en este ejemplo es nada más que la economía. Eso genera empleo y eso genera dinamismo a todas las industrias y especialmente en la agricultura. Estábamos viviendo un escenario, y aún todavía queda algo de eso, ¿no es cierto?, que era el más complejo para una economía, que es cuando se produce una inflación, pero junto con eso hay una caída en la actividad económica, porque la inflación era generada por otro fenómeno que era externo, que era fundamentalmente los retiros, más que por la economía en sí, sino que no era porque la gente estuviera en una fiesta de consumo eterna, sino que fue por una cosa muy puntual, ¿no es cierto? Obviamente mucha gente cuando hizo el retiro salió a comprarse un vehículo nuevo, salió a utilizar el dinero y por lo tanto se generó una inflación, pero luego empezó a haber un decrecimiento de la economía unido a inflación y por eso se demoró tanto también en actuar el Banco Central. Bueno, eso es conocido como la estanflación, ¿ya? Lo que ocurrió en los 80 en Estados Unidos, ¿ya? Lo que a Estados Unidos le costó mucho lograr una inflación razonable, y efectivamente el desafío es, si tú en la medida que sube la tasa de interés, frenas la economía, y si ya está frenada es un perjuicio doble. En consecuencia es un desafío importante, pero con nuestro Banco Central Autónomo ha podido sortear eso y esperamos que esta inflación, que responde más bien a factores puntuales, como fue la pandemia y como ya dijimos los retiros, se pueda contener y volver a poner en marcha la economía que genera empleo y genera dinamismo en el campo. Oye, Benjamín, ¿y este aumento, el mayor costo del financiamiento, puede producir bajas en la productividad? Decisiones de agricultores que digan, mira, este año voy a sembrar menos o voy a producir menos, que finalmente repercute en lo que es nuestro desafío de este programa, es cómo vamos alimentando a Chile. Muchas veces uno dice, esto es una decisión puntual, privada o personal o individual, pero esto repercute en la disponibilidad de alimentos de todo el país. ¿Cómo ves tú el ánimo? ¿Ves a la gente produciendo? ¿Qué es lo que ven ustedes en AgroCapital? Respecto de ello, lo primero es decir que como tenemos una economía abierta, una falta de alimento no es porque entran sustitutos, ¿ya? Evidentemente que hay sustitutos que no son directos porque ya no pueden ser transportados de un país a otro, como quizás puede ser una lechuga, ¿ah? Entonces lo primero es decir que la alimentación está asegurada gracias a nuestra política de apertura comercial. Lo segundo es que, ahora bien,
las empresas nacionales que producen alimentos, que es un poco el fondo de lo que tú preguntas, al tener un mayor costo de capital, tienen un menor margen y puede que ese margen sea negativo. En consecuencia, hayan productos que no cultiven, ¿ya? Porque pasar de pagar un interés por el capital de trabajo, como ya antes lo mencionábamos, de X a quizás medio X o un tercio de X, que es lo que estábamos acostumbrados hasta hace 3 años atrás, significa que puede que el negocio no sea rentable y en consecuencia esa empresa razonablemente decida no cultivar y en consecuencia no contratar y en consecuencia no comercializar. Y eso al final afecta también la producción, ¿ya? Impresionante cómo influyen estos factores de repente que tienen que ver con lo económico, con lo social, con un retiro, por ejemplo. Influyen en sectores como como el agrícola, como el alimentario. ¿Ah? Estaba comparando, pensando un poco también ejemplos en los países vecinos, a propósito que decías de la complementariedad y que uno al ser una economía abierta, por ejemplo, si acá producimos un poco menos palta porque no tuvimos la posibilidad de invertir, ¿no es cierto?, y poder tener algo más socialmente, ambientalmente sostenible, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del agua, por ejemplo, en el sector palta. Y yo soy un paltero y tuve que cortar mis paltas este año porque estuvo muy seco. Estoy dando un ejemplo de algo que se dio en los años anteriores, que tuvieron que algunos cortar o dejar de producir algunas paltas o parte de su producción. Bueno, y entró la palta peruana, ¿no es cierto? Y cubrió parte, o en etapas del año también cubrió parte de la no producción nacional. Entonces el público, la ciudadanía, no se dio cuenta. Pero a la vez influye lo económico en el sentido de que, por ejemplo, también comparándonos con Perú y recordándome un reportaje que vimos el fin de semana, ¿no es cierto?, en La Tercera, que tenía que ver también con la situación de Perú y de Chile, comparando lo rápido que ellos estaban creciendo. Ellos han salido mucho más rápido post pandemia y han logrado rápidamente reactivar sus puertos, sacar sus productos al exterior, lo sacaron más rápido que nosotros, y también su economía salir adelante más rápido en circunstancias de que políticamente tienen más revuelto el escenario, han tenido una especie también de ¿cómo se llama? De estallido social hoy en día, cuando nosotros ya eso lo tenemos más superado, al parecer, y sin embargo han logrado salir más rápido de eso y han logrado hacer las inversiones necesarias, no solo seguir funcionando, no solo capital de trabajo, sino que las inversiones necesarias para salir adelante el tema económico, que acá nos hace muy falta en el tema agrícola y alimentario. ¿Qué podemos hacer en nuestro país en ese sentido? Bueno, ahí Y es larga mi pregunta, pero bueno. No, pero mira... Pero fuiste directo al grano. Pues, al final yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Cuál es el desafío actual? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que falta en el ámbito del financiamiento? ¿Qué ves tú? ¿Hay medidas nuevas? Para no seguir quedándonos atrás. Lo primero es un tema de infraestructura. Ya el expresidente Frei lo ha mencionado en reiteradas oportunidades. Nosotros necesitamos que se genere una infraestructura o reinversión en infraestructura, lo que va asociado a concesiones, ¿ya? Muy fuerte. En términos portuarios, Perú, por ir a tu punto, está desarrollando puertos tremendamente competitivos, y en consecuencia eso hace que todo el producto alimentario que se produce, ya sea primario, como puede ser el trigo, o bien industrial, como puede ser un kuchen, ¿ya? que contiene harina y a su vez trigo, pero a su vez manzana, etc. Tú necesitas buena infraestructura para poder sacarlo adelante, y sobre todo en un comercio cada vez más enfocado en el Asia. Respecto de eso en tema de infraestructura, respecto a lo que se necesita o infraestructura portuaria, pero a su vez también viene todo un tema con los embalses, ¿ya? Existe una permisiología tal que no se pueden hacer obras medianas fácilmente en zonas donde el impacto es relativamente acotado. En consecuencia, las inversiones por irrigar nuevos predios están en ese sentido bastante detenidas. La Comisión Nacional de Riego, el subsidio del Estado, apoya mucho con un foco actualmente más en las pequeñas propiedades. Y en consecuencia también tienes un tema de infraestructura en lo que es riego. Y en lo que es inversión productiva, como son plantaciones frutícolas, que hoy día es parte importante del valor que genera la agricultura. O sea, en términos de exportación silvagropecuaria, son 18.000 millones de dólares aproximadamente todos los años. El PIB
encadenados en torno al 12%, y en consecuencia y de esos 18.000 millones y de ese 14% del PIB, cerca del 4% es la agricultura y a su vez la fruta. Y ahí es donde están las cerezas, por ejemplo, que son muy importantes en valor. Todas las inversiones que están en productos frutícolas son inversiones que son acíclicas a la economía. Y esto es muy importante, que son inversiones que, sin importar cómo esté yendo la economía, se toman las decisiones producto de que ese cultivo se va a producir, porque las plantaciones frutícolas demoran 2, 3, 4, hasta 6 años en el caso de algunos frutos secos en producir. En consecuencia se toman decisiones hoy pensando en que se van a cosechar en 7 años más, en algunos casos. Y esas decisiones que son acíclicas a la economía se siguen haciendo. ¿Y qué es lo que pasa con las tasas de interés? Se están haciendo a precios muy caros o bien derechamente no se están haciendo y se están posponiendo. ¿Ya? Y eso genera una cantidad de empleo, o sea, la cantidad de personas que se emplean producto de la uva, de la cereza y otros cultivos que se cosechan manualmente es tremendo, y eso genera valor en nuestra sociedad. Oye, Benjamín, nos quedan claros varias recomendaciones ya a nivel de reglamentación o de políticas públicas. ¿Qué le recomendarías tú a los agricultores? ¿Es momento de hacerlo? ¿Hay alguna oportunidad? ¿Por dónde iría la recomendación hacia cada uno de los hombres y mujeres que están ahí en rincones distintos de Chile produciendo los alimentos del país? Nosotros vemos de que hay un tema muy relevante sobre la agricultura que está relacionado mucho a empresas familiares. En consecuencia, requieren esas empresas familiares por la competitividad que hoy día exige, porque hoy día no es que compitas con el campo al lado, sino que también con el peruano, con el sudafricano, requieres irte profesionalizando. Y esa profesionalización implica, obviamente, estar bien informado de los costos de capital, que es lo que nos convoca hoy, pero también ir tomando decisiones frías y objetivas para poder ir rentabilizando el campo y no morir en el intento. Entonces, la recomendación nuestra hoy día es informarse respecto de las tendencias de los financiamientos que hay. Hay bancos que están otorgando financiamiento a largo plazo, otros que están más restringidos. Las colocaciones en el sistema bancario, en el sector frutícola, están no han crecido desde diciembre del año pasado, en el caso silvagropecuario desde julio del año pasado, y en consecuencia hay algunos bancos que están otorgando más financiamiento que otros. En consecuencia, la administración profesional te va a obligar a cotizar en diferentes instituciones y, sobre todo, no solamente el costo capital, como lo digo, creo yo que tenemos que avanzar sobre una agricultura cada vez más profesional, cada vez más integrada, ¿ya? Y eso implica para los pequeños productores el cooperativismo moderno, que tú bien lo conoces, Mary, y en el caso de los más grandes significa trabajar sobre datos objetivos, lo cual también es costo financiero. Benjamín, para ir cerrando, los agricultores muchas veces, ¿no es cierto?, tienen dificultad para poder acceder a la banca, o acceden al ejecutivo de cuenta, pero no pueden llegar más arriba al grado de decisión, tener una reunión, pedir una reunión con una gerente, etcétera. ¿Cómo lo hacen para hacerse asesorar? ¿Cómo te pueden ubicar a ti, a tu empresa, por ejemplo, o a otras del sector? ¿Cómo lo hacen? Aprovecha para hacer el aviso, básicamente, porque yo creo que es importante poder hacerse asesorar. A veces les cuesta poder llegar a un nivel razonable y poder de esa manera acceder a crédito en términos un poquito más convenientes que los que podrían tener así simplemente. Hay dos cosas muy relevantes. Lo primero es que como gremio de Sociedad Nacional de Agricultura, donde yo soy consejero, estamos junto al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, me han encomendado formar un equipo para dinamizar estas materias financieras. Así que seguramente prontamente el presidente Antonio Walker hará el respectivo anuncio, y nuestro objetivo como gremio será promover a que existan más alternativas masivas. Yendo desde el punto de vista laboral y a tu pregunta de Agrocapital, que es la empresa donde yo trabajo, agrocapital.cl
la componen 4 socios y en esta compañía nos dedicamos a promover la inversión en agricultura. Operamos con fondos extranjeros que invierten en Chile y asimismo también con proyectos en Chile o agroindustriales vinculados al agro o la industria del alimento en buscar esos financiamientos y desarrollamos apoyos en la estructuración de los negocios, en la búsqueda de capital, apoyamos a medianas empresas en los gobiernos corporativos porque son empresas familiares, ¿ya? A pequeñas y medianas y tenemos una cobertura de clientes activos desde el Valle de Copiapó hasta Puerto Montt, ¿ya? Entonces, con eso nos permite también ir conociendo las políticas de crédito de las diferentes instituciones financieras y vamos buscando con realismo los instrumentos que están disponibles para nuestros clientes. Y eso permite, en el caso cuando son costos caros de capital, como es el momento que está ahora, buscar alternativas quizás que sean más convenientes o bien si son caras que sean transitorias. Muchas gracias, Benjamín. Benjamín Barros, director de agronegocios de Agrocapital. Muchas gracias por haber estado el día con nosotros. Te propongo que vayamos a una pausa, Mary. Vamos a la pausa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn imasfood. Y volvemos de esta pausa para presentar a un gran amigo, diría yo. A un gran actor del desarrollo rural, de la promoción del desarrollo local. Vamos a conversar hoy día, Francisco, con Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam. Muy buenas noches, Seba, qué rico tenerte acá para poder conversar acerca de esta que es una pasión de tanto. El desarrollo rural y en el marco de este Chile que alimenta sostenible, de todos esos hombres y mujeres que en cada uno de los rincones de la ruralidad trabajan por alimentar a nuestro país. Muy bienvenido a este programa. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y también la oportunidad de poder compartir, como tú dices, algo que tanto nos apasiona. Yo vivo ahí en Cunco, ahí metido, todos mis vecinos son puras vacas, gallinas, etcétera, entonces lo vemos a diario. Pues cuéntanos qué proyectos están ustedes impulsando desde Balloon. Tenemos, nosotros trabajamos en el desarrollo de distintos territorios, son 72 comunas, las cuales tenemos presencia, son 6.080 proyectos locales, si lo sumamos en empleo son 7.200 empleos en el mundo rural, entonces los vamos acompañando también durante varios años en el desarrollo de esa actividad. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural, que es una plataforma que ya llevamos 3 años haciéndolo, que es para que la gente saque su permiso de circulación en municipios rurales. Y ahí hemos logrado aumentar presupuestos más de un 80% en Tortel, Riobáñez o en varios, que vamos a seguir creciendo con esta iniciativa. Entonces, son algunos highlights que te tiro de lo que hacemos. Qué bonita iniciativa, ¿eh? Qué bonita iniciativa. ¿Y qué otras hay en esa línea también que sean interesantes que nos puedas contar? Hicimos para la pandemia, como ustedes bien saben, en la ruralidad hay una alta tasa de informalidad, por ende los fondos no estaban llegando, un FOGAP, etcétera, dado la condición y las trampas de pobreza que están en la ruralidad. O sea, si es que no tengo alcantarillado, no saco resolución sanitaria, si no saco resolución sanitaria no me puedo formalizar, están esas trampitas de pobreza. Entonces creamos un fondo de desarrollo rural, poniendo otras variables crediticias, como responsabilidad comunitaria, cuidado con el medio ambiente y otras cosas, y le fue muy bien al fondo. O sea, la gente de la ruralidad realmente paga, tiene una tasa de incobrabilidad del 4%, y hoy día estamos haciendo un fondo 4 veces mayor para poder llegar con préstamos, en este caso, de entre 1 y 10 millones en la ruralidad, que vamos a empezar a entregarlo a partir de octubre. Oye, el invitado anterior, Seba, justamente estábamos hablando de financiamiento, uno de los grandes dolores de la agricultura y de varias actividades en el mundo rural. Un financiamiento que en el caso de Balloon está vinculado con la sostenibilidad. A mí me ha tocado acompañar no solamente los proyectos de Balloon Latam, sino también la gran actividad que tiene Balloon con los distintos actores de los territorios.
Éramos parte del Chile, Santiago no es Chile, un Santiago no es programa Chile. que reunía a distintas fundaciones y además la propuesta de Balún Latán siempre está en, valga la redundancia, en proponer políticas para poder mejorar la colaboración con los territorios. ¿Qué rol ves tú, Seba, en esa colaboración, en el rol que tienen los alcaldes, los gobernadores, en ese desarrollo rural que muchas veces decimos Santiago no es Chile y lo hemos compartido, pero vas a las regiones y todavía recuerdo, y a lo mejor ya conté esta historia en otro programa, cuando estábamos en Magallanes conversando con todos los alcaldes de la región, la alcaldesa de Porvenir dijo, oigan, ustedes dicen Santiago no es Chile, acá nosotros decimos Magallanes, o sea, Punta Arenas no es Magallanes. Hay una centralización también dentro de las regiones y ustedes han cumplido un rol importante ahí. ¿Cómo ha avanzado esa colaboración con las autoridades locales? Bueno, cuando se entiende el centralismo, no es solamente, como tú dices, Santiago no es Chile, sino también pasa, como bien dices, en las regiones. Y eso es parte también del desafío de visibilizar, pues un programa como este es muy necesario porque muchas veces son realidades tan invisibles desde la ruralidad, que no son los que muchas veces están marchando, no son los que están sentados en las mesas, y poder levantar esa información y poder también entregarle también a que los mismos, ser puente también para esos alcaldes con los gobernadores, es algo extremadamente necesario. Y ahí también la sociedad civil cumple un rol súper fundamental. En el último estudio, por ejemplo, que se hizo de organizaciones de la sociedad civil, hay una directa proporción entre las regiones más pobres, que son las que más tienen organizaciones de la sociedad civil. O sea, Chile tiene por cada 1000 habitantes 12,5 organizaciones de la sociedad civil. La Araucanía, por ejemplo, tiene 22,5, o sea, el doble que el país. Y siempre está entre los rankings de las 3 que tienen mayores índices de pobreza. Entonces, una cosa también es lo que hace el Estado, gobierno, otra cosa es la sociedad civil, que muchas veces pasa invisibilizada, y también de cómo se pueden hacer puentes entre, como que son temas multidimensionales, sistémicos, y no van solamente por un carril, sino también el sector privado con el sector público, la sociedad civil tienen que estar articulándose concretamente. Y por eso Santiago en Chile cumple un rol súper importante en eso. Sebastián, la última CACEN, ¿no es cierto?, la semana pasada justamente dio resultados que causaron alta impresión, sorpresa, incluso también de salida de la pobreza, y que es una buena noticia, ¿no es cierto?, que muchas familias estén saliendo de la línea de la pobreza en nuestro país. ¿Eso se da de manera equitativa entre ciudad y ruralidad, o hay una brecha ahí? No, claro, es muy bueno tu punto. Hoy día por la CACEN hay que tener cuidado con el exceso de triunfalismo respecto, porque sí es muy bueno, hay unos tremendos avances respecto a la del 2017, por ejemplo, en términos de comparación, pero hoy día, por ejemplo, la pobreza multidimensional en la ruralidad es prácticamente un 80% más que el cono urbano. O sea, los ingresos son más del 50% mayores en el mundo urbano que en el rural. Sí aparecen ciertas cosas que son interesantes de ver, como el tema de seguridad, como el tema de bienestar, que la ruralidad también se destacan dentro de la medición de la multidimensionalidad. Pero vemos, por ejemplo, en términos multidimensional, me llamó la atención, por ejemplo, el caso de los lagos, que aparece como una de las 4 regiones, casi un 19% de pobreza multidimensional. Y eso, ¿por qué uno dice por qué la región de los lagos? Y tiene que ver mucho con el territorio insular que tiene. Las políticas, por ejemplo, para el territorio insular de nuestro país también tienen que tener un tipo de adaptación respecto a cómo están llegando. Entonces, claro, sí hemos mejorado, se ha reducido en los últimos 16 años prácticamente más de un 40% de la pobreza en la ruralidad, que es extraordinario, pero sí seguimos teniendo este gap tan grande entre lo que pasa en el mundo rural y lo que pasa en el mundo urbano, y entendiendo que Chile es un país rural y por ende muchas veces las políticas públicas no se hacen pensando en esa concepción territorial. Para que vea, Francisco, la sintonía, ahí con Sí. Seba nos hemos conversado, hemos tenido diálogos, conversaciones en los territorios que son muy enriquecedoras, porque lo que pasa en cada uno de esos rincones del país es además muy diverso, es muy distinta la ruralidad del norte, del sur. Seba, ¿por qué no nos cuentas más del programa de Balún Latam, el inicial, cómo partieron este programa con jóvenes que van a conectarse con los territorios, a promover el emprendimiento, quizás además aprovechar de llamar a los jóvenes a inscribirse en las distintas líneas de trabajo que están teniendo? Sí. Bueno, nosotros tenemos
procesos socioterritoriales que duran, en este caso mínimo 2 años, que es el tiempo, insisto, valga la redundancia, mínimo que tenemos un equipo físicamente en esta ruralidad. Y el primer programa que se hace se llama Balún Internacional, que es un programa donde viene gente, postula gente de todas partes del mundo para venir a trabajar en el desarrollo de proyectos rurales. Y es un programa que está certificado por la Universidad Católica. Imagínense que postulan 300, 400 personas de 30 países para venir a trabajar durante 4 o 5 semanas, según cuando sea, este programa. Y su sede, en este caso, lo hicimos este año en Gualeguay y Puerto Vara Rural, y también en Para las Casas, Pitrufquén y Melipeuco, que fueron las comunas donde trabajamos este año con ese programa. Entonces, un hito que tiene en la ruralidad tú no puedes hacer intervenciones, por ejemplo, que sean muy extensas en tiempo, sino que tienen que ser muy intensas en poquito tiempo, dada la estacionalidad de los ingresos y también la multifactoriedad de las cosas que hace la gente. No hacen solamente una actividad. Entonces, son programas muy intensos, 3-4 semanas. Después salen estos profesionales y ahí sigue el equipo Balún acompañando y van pasando por un viaje de desarrollo que vamos acompañando también la oportunidad de poder tanto conectarse, desarrollar sus proyectos, y por eso empezamos a hablar de proyecto y no de emprendimiento, porque hay mucha gente en la ruralidad que está relacionada a la cultura y que no se sentía llamada cuando tú hablabas de emprendedor o emprendedora. Pero cuando tú hablas de proyecto, dices, pero yo tengo un proyecto, soy un luthier, tengo mi música, tengo poesía, y son cosas extraordinarias. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Ruca Tragún, que trabajamos con todos los cultores alrededor del río Yipén. Y se levantaron 200 cultores, y hoy día esos cultores en el segundo año están compartiendo su cultura al otro cultor. Entonces, alguien que hace música tiene asentado a todos los cultores y están aprendiendo de cómo hace música. Y después el poeta le devuelve también cómo hacer poesía al resto. Entonces, entre los cultores se está como quedando este capital social para poder mantener la cultura alrededor en este caso, del río Yipén. Qué bueno, me acordé mucho de Chiloé. En Chiloé pasa mucho eso de que la cultura está muy asociada también a lo productivo. Me acordé de los niños huiches de Molulco, que me tocó en su momento conocerlos también mientras tú hablabas hay otros niños también acordeoncistas en Ichuac, que son los pequeños lugares que hay, que en Chiloé. Molulco está más hacia el fondo, Ichuac está más hacia las islas, en la isla, se me olvida el nombre de esa isla, pero bueno, que donde está Ichuac, que es uno de los pueblos más pequeñitos ahí. Y de hecho, cuando los conocimos a ellos, estábamos viendo temas sobre la papa, que la papa en un programa en que la papa se está depurando genéticamente para entregarla nuevamente a los pequeños agricultores en las condiciones endémicas en que esa papa existía desde hace siglos atrás. Y el INE había hecho un trabajo al respecto muy, muy, muy bonito. Y hay todo un trabajo ahí. Y me recordé también de cómo la gente de Chiloé, cuando se refiere a Puerto Montt, habla de los del norte, así como medio con un cierto enojo o medio despectivamente, pensando en el más grande, en el continental, en el del norte. Así como uno dice, no sé, el del norte habla Sudamérica respecto de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pensando el que económicamente es más grandote, pero que también nos saca un poquito la mugre. Uno piensa, como que ellos piensan lo mismo respecto de Puerto Montt, y así de pasar en cada una de las ciudades, como contabas tú. ¿Y cómo uno puede ir rompiendo con esa desconfianza, ir generando que esté del norte en cierta medida en cada región del país, vaya acercándose y mutuamente se vayan acercando, rompiendo esa desconfianza, empezando a trabajar juntos y logrando una línea virtuosa para salir de la pobreza, para trabajar mejor, para emprender o generar proyectos según como tú te sientas más cómodo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy día en Aysén, van a decir los del norte son los de Puerto Montt, y así va cambiando. Pero yo creo que también con la entrega de ciertas atribuciones de mayor manera tanto a los municipios como a las gobernaciones para poder ejecutar, porque son los que mejor conocen también un poco la realidad y pueden hacer una mejor distribución por parte también de las focalizaciones que se hacen territorialmente, creo que es en este caso, un muy buen camino. Un tema que pasa en Chile y lo vemos mucho en la ruralidad es que Chile prácticamente se financia los municipios en su mayoría con fondos concursables, por decir, cuando tienen que postular a tal fondo para poder hacer cierta actividad. Y lo que pasa en la ruralidad es que no tienen las manos, o sea, un funcionario municipal tiene que hacer 3 funciones: es Dideco, el cargado de medio ambiente, y va cambiando, y en el verano es el director de tránsito. Entonces no tienen muchas veces la posibilidad de poder invertir para la formulación de estos proyectos.
Yo creo que una muy buena forma de poder descentralizar es poder crear una línea de fondos, ¿ah? Una línea para que estas municipalidades, ruralidades puedan tener presupuesto para la formulación. Claro. No para la ejecución, que es otra cosa, pero para la formulación queda muy corta en la cantidad de proyectos. Y por eso vemos subejecución presupuestaria en muchas de las regiones. Eso como una medida, por eso el permiso de circulación que nosotros hacemos es una medida de descentralización muy concreta, porque el 37,5% de lo que tú pagas se queda en el lugar que tú eliges. Entonces, si yo lo tiro en un municipio rural, es plata fresca que llega de manera directa, ¿no? Directa. Oye, y quizás también complementando lo que decía Francisco, el rol de las universidades. Yo ya hemos conversado, yo estoy hoy día en la Universidad de San Sebastián, y el poder conectar a las universidades que tienen sede en las regiones, que tienen importante alcance territorial, es relevante. La vinculación con el medio hoy día en todas las universidades de Chile es uno de los desafíos. No es solo la docencia, tenemos docencia, investigación y vinculación con el medio, y esa vinculación tiene que ser con los territorios, no quedarse solo en las ciudades de las regiones, sino que ir y acompañar los procesos de desarrollo, no solamente de los jóvenes que vienen de esas comunas, sino también con ellos y con las autoridades locales, con sus pladecos, sus distintas planificaciones. Oye, Seba, y quizás para ir terminando, se nos va acabando el tiempo, ¿qué proyectos has visto tú, y me imagino quizás tienes muchos, ligados a la alimentación? ¿Cómo este apoyo de Balloon Latam ha valorizado, ha adaptado a las nuevas condiciones o a los nuevos consumidores esta gran cantidad de proyectos que producen alimento en cada una de las regiones? Yo te diría que de los 6.080 proyectos, si no me equivoco en la cifra, debe ser alrededor del 45% están ligados a la alimentación, de toda esa distribución. O sea, es extremadamente relevante, y también muchas veces se sustentan netamente por la economía local. No pensemos que están exportando, sino que dentro de esa misma economía. Hoy día, por ejemplo, estamos con un proyecto en Aysén que se llama el Balloon Itinerante, que tiene que ver 100% con la alimentación, que ojalá también ahí lo puedan después contar, donde llevamos chefs en las 9 localidades de Aysén. O sea, son chefs que van y identifican todos los alimentos estacionales por estación que están, y rescatan la receta antigua y le ponen nuevas recetas a los platos que podrían estar haciendo. Entonces estamos sacando un recetario, pero también una despensa estacional. Y termina esto con un festival gastronómico en Cochrane para el lanzamiento de la temporada de turismo. Y ha sido, pero esto lo hicimos un año, un piloto, pero fue un boom. O sea, un boom de la cantidad de gente y de la receta de mi abuela que venía tanto, y la ponen a disposición y empiezan a combinar con nuevas cosas que traen estos chefs con otras, con un complemento de las ideas, respetando obviamente la identidad que se tiene en la zona. Entonces, claro, hay una vinculación con la alimentación muy particular, que no es solamente un asado patagón de lo que solamente se hace, que es increíble, tiene que estar, pero hay muchas cosas en este caso alrededor que han rescatado de este programa. Así que la alimentación, sí, a 45% está ligado de alguna u otra manera, no solamente con un restaurante o una producción, sino que son proveedores de... desde el campo hasta... O sea, hay un proyecto en Arauco, por ejemplo, de Sebastián Tolosa, que se llama Sabor Raíz. Son 65 familias recolectoras de frutos silvestres que le proveen de estos frutos para que le haga su helado. O sea, su helado impacta a 65 familias recolectoras. Imagínate la trazabilidad del impacto que no se ve al momento de comprarte ese helado en Arauco. Claro. Entonces tenía esos casos que muchas veces son invisibles. Claro, producción, cultura, tradición, al final se va ligando todo esto que hemos conversado, que va tanto más allá que el solo hecho de sembrar, plantar o cultivar la tierra. Sí. Oye, realmente apasionante tu trabajo, Sebastián. Quedo encantado, con muchas ganas de conocer más y más. Ojalá tengamos tiempo de conocer muchos de esos proyectos, de ir a esos proyectos. A mí me encanta, de repente me siento que estoy muy metido en Santiago, así que me encantaría poder también hacer vida lo que tú estás comentando y poder acompañarlos también en eso, poder mostrarlo a través de estas pantallas, queda súper disponible también cuando se te ocurra cualquier proyecto. Lo digo frente a pantalla porque efectivamente es un compromiso que tenemos de poder promover este tipo de iniciativas como las que ustedes tienen en Balloon Latam. Así que muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, y los dejo invitados al 6 de enero al Encuentro Nacional de Vinculación Social, que está en el marco de
Chile País Sustentable. Entonces son 1.800 personas esperamos, en este caso fueron 150 comunas, así que también invitados para el ¿Y próximo dónde va a año. ser este año, Seba? En la región de los lagos. Entonces de los lagos pensamos un tema nacional, cómo hacemos un país más ligado a la sustentabilidad y con el tema del cambio climático que vamos a estar conversando. Buenísimo, nos vemos en una próxima oportunidad, entonces vamos a una pausa y luego estamos conversando con otra interesante entrevista. Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn imasfood. Y vamos luego de esta pausa comercial con un nuevo e interesante entrevistado. Se trata de Marcos Mora, él es director del proyecto de transferencia agroecológica en gestión hídrica del secano. Un proyecto que se está desarrollando en la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, con fondos FIC, y que está ejecutando la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Bienvenido a Chile Alimenta Sostenible. Muchas gracias. Muy buenas noches, Marcos. Bienvenido. Qué rico Gracias, poder muy bien. conversar de un proyecto concreto. Sí. Cuéntanos del proyecto, de cuándo empezó, por qué, cuál fue el motivo de iniciar este camino de apoyo al tema de sequía en O'Higgins. Sí, bueno, como el nombre lo indica, este es un proyecto que se enmarca en dos ejes, ¿no? Fundamentalmente la agroecología, Ujú. fundamentalmente pensando en los pequeños, que sí pueden dar una respuesta en ese nivel. Y lo otro es la gestión hídrica, o sea, no es un misterio que estamos en una condición de sequía que es bastante abrumadora y que hay que ponerlo énfasis ahí. Entonces, a raíz de eso surge este proyecto, una necesidad bastante sentida en un grupo numeroso de productores de la región de O'Higgins, ¿no? de distintos rubros, ¿no? De rubros de producción primaria, agroindustrial, gastronómico, que es interesante porque hay un aporte a través de este Fondo de Innovación en Competitividad, hay un aporte que es innovación en distintas partes de la cadena de valor, de manera que conecten mejor con los mercados de destino. Claro. Y es por ello que algunas actividades, nosotros ya estamos en una fase avanzada del proyecto, se vean degustaciones, ¿no? Porque la gracia es poner en valor productos, por un lado, locales, ¿no? que se han ido perdiendo con el correr del tiempo y que la gente los pueda degustar, ¿no? Cuando uno tiene una mirada hacia la comercialización, hay mucho producto que desde el punto de vista de marketing es considerado de experiencia, ¿no? Entonces, esta información a través de la degustación hace que se complete la información y se puedan gatillar los procesos de compra. Y en eso hemos estado poniendo el énfasis en el último tiempo. Y tenemos una actividad el 17 de agosto, nuevamente. Te íbamos a preguntar justamente donde hay eso. una cosa que es interesante, que es invitamos a Banco Estado. ¿Sí? El Banco Estado también está con una presentación ahí para tratar de acercar el financiamiento a este grupo de productores, porque evidentemente hay inversiones que están en un tamaño, esto es microempresa, BM, y que puede hacerle sentido el hacer inversiones de esa naturaleza de manera que puedan mejorar sus negocios. O sea, se le está asesorando, ¿no es cierto? Se está trabajando con ellos en nuevas formas de hacer su producción que sean sustentables, en que el agua sea utilizada de manera más sostenible, ¿no es cierto? Y a la vez, una vez que se hace eso, además se está articulando para generar contactos, vinculación con otros, por ejemplo, con financiamiento a través de Banco Estado, entre otras cosas, y finalmente también vincularnos con la cadena y con los consumidores finales a través de mostrarles los alimentos a través de iniciativas que tengan que ver más con lo gastronómico, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, pero lo gastronómico es el final de la película. Entonces, Agrega más valor aún. Claro, entonces ese es el punto esencial de este proyecto, o sea, llegar en el fondo a tener una visión completa de la cadena de valor, ¿no? Desde cosas porque aquí hemos materializado una serie de ayudas, que muchas de ellas significan inversiones, que están en el marco del proyecto, que van desde una inversión, por ejemplo, en un invernadero, ¿ah? O en
en cofinanciar o ayudar el levantamiento de una almazara pequeñita, ese tipo de cosas, más todo lo que significa el dotar de competencia a las personas para que puedan manejar estas nuevas tecnologías. Entonces hay una visión de la innovación ahí y hay una materialización de la innovación que es muy importante destacar. Oye, Marco, qué importante el enfoque del programa que al final está apoyando al agricultor o a la agricultora en toda la cadena, porque muchas veces vemos fomentos productivos como directos en la primera etapa y al final lo que tenemos que hacer es conectar. El espíritu de este programa, de este Chile Alimenta Sostenible, es justamente conversar con aquellos actores, no solamente con los primarios, sino que todos aquellos que estamos acompañando de alguna forma este proceso para avanzar en sostenibilidad. Y aquí viene mi pregunta bien específica. El desafío de la sequía en O'Higgins, que es quizás una región muy afectada, no solo hoy día, sino que se proyecta con una afectación importante. ¿Qué proyectos, qué novedades hay ahí en ese estudio? ¿Hay distintas formas de avanzar en eficiencia en el uso? ¿Hay nuevas fuentes? ¿Hay proyectos en esa línea en este programa? Sí, o sea, de hecho, la mayoría de los proyectos que tienen que ver con producción primaria, efectivamente van sobre cultivos que son, que de la partida son de bajo consumo de agua. Ya, son más eficientes. Entre ellos el olivo, o sea, nosotros ahí, claro. Y es por eso que está esta pequeña almazara y hay otras cosas más. O sea, ya... ¿Y esos agricultores antes qué tenían? ¿Han ido cambiando? ¿Han ido adaptándose con nuevas variedades o eran productores que no tenían? No, tenían esos rubros. Ya. Pero hoy día se les está mejorando. Claro. O sea, más eficiente, ya, claro. Perfecto. Sí, genial. ¿Y qué consiste este concepto, ¿no es cierto?, que del menú del secano? ¿Cuál es el sentido y qué es lo que es el menú del secano? Bueno, es el rescate a los productos locales. A los productos, hay mucho producto local. De hecho, una actividad que tuvimos el 20 de julio fue una degustación donde participaron destacados chefs de ahí de la localidad, de ahí de la región. Y hicieron un menú bastante completo que partió con una empanada de lechuga que era muy propia ahí el lugar. Mira. Después siguió con otros... Eso no lo he probado. ¿Tú lo has probado? Sí, pues bastante buena. Empanada de lechuga. Vamos a tener que ir. A mí me llegó la invitación a través de los periodistas agro, nos llegó a todos. Y otras cosas más. O sea, el plato de fondo fue cordero, que es muy del secano de la región de O'Higgins. Y el postre fue un chilenito, pero con una salsa de ortigas. Que son cosas que... y se me queda una crema que se hizo de chícharo, que era una zona productora de chícharo en el pasado, y hoy día se están recuperando ese tipo de elementos de la cultura gastronómica antigua. Ahí justamente estábamos viendo las imágenes, ahí vemos algunos de los chefs. Sí, así que... ahí están. Perfecto. Sí. Finalmente, para ir cerrando, ¿cuáles son los pasos que van quedando en este proyecto? Los pasos que van quedando son fundamentalmente comunicacionales, o sea, tratar de que en el fondo se plasme un valor real, que podamos difundirlo. Les agradecemos mucho la invitación a este programa, en nombre de la Universidad de Chile, porque nos permite eso, comunicar, que la gente tenga acceso a información de este proyecto, así como hay otros también que estamos desarrollando en distintas partes del país y que tienen un enfoque en innovación, y que están repartidos por todo a seguir comunicando, es parte también sí, del espíritu de este programa, de poder conectar todas las cosas que se están haciendo en las distintas regiones, comunas, para visibilizar el esfuerzo de tanta gente que se está adaptando al cambio climático, que quiere conectarse con un consumidor más exigente. Así que cuenten con nosotros como proyecto y como programa para poder visibilizar esos proyectos, Marco. No, muchas gracias. El hecho de que nosotros podamos tener acceso a esta posibilidad de comunicar mejor lo que estamos haciendo es fundamental, ¿no? Hay mucho trabajo que se está haciendo en distintas áreas geográficas. ¿Y como universidad tienen planeado otras regiones o van a quedarse profundizando en O'Higgins?
No, de hecho, nosotros a través de distintas fuentes de financiamiento, o sea, muy ligadas a agricultura, por cierto, tenemos proyectos en este momento, por lo menos los que participo yo, en Coquimbo, en la región de O'Higgins, en Araucanía, y hay cosas que son bastante novedosas, ¿ah? Y que tienen que ver justamente con esta última fase, que es la conexión con el mercado, comercialización, consumidor, mercado, que es una brecha importante dentro de los desafíos que tiene la agricultura chilena. Me encanta esto de que la universidad hoy en día ya no es solo pregrado, no es solo un posgrado, no es solo hacer clases, sino que tiene que ver con vincularse también con la experiencia de conocer, con acercarse a la realidad de las personas en cada lugar del país y por lo tanto también tener un espacio, generar un espacio también en que la universidad aporta investigación, ciencia, encadenamiento, vinculación con la sociedad en general y influye de manera positiva en toda la sociedad. Felicitaciones por lo que están haciendo. No, gracias a ustedes. Muchas No, y si me permite, el tema que tú señalas es fundamental. O sea, la universidad como que siempre se vio lejana a soluciones, sobre todo de los pequeños y microproductores agrícolas, y hoy día la universidad se ve cercana. Y eso es bueno, y sobre todo a través de lo que tú señalas, que es la vinculación con el medio que tanta falta nos hacía profundizar sobre estos temas. Tal cual. Muchas gracias, No, Marco. gracias a usted. Un gusto conversar contigo. Ánimo con esos proyectos, a seguir multiplicándolos. Y cuando quieras, vienen con los proyectos a conversar, a contarnos a este programa que intenta darle voz y vitrina a cada uno de esos proyectos. Por supuesto que estaremos en contacto permanente. Muchas gracias, Marco. Bueno, y estamos terminando nuevamente. Hemos hecho ya otro Chile Alimenta Sostenible, otra semana más, otro lunes en la noche. Gracias a todos los que nos han visto, a quienes nos han escuchado a través de Radio Agricultura, a través de Agricultura TV, a través de Sapin, el canal 182, a través de nuestro canal YouTube, por todos lados. No tiene excusa para no saber por dónde estamos, porque estamos en todas partes. Así que muchas gracias. Y además me ha encantado este programa. Nuevamente salió un programa, yo no sé cómo nos lo arreglamos, porque el programa siempre sale coherente de principio a fin. Un programa que partió de lo macro a lo micro, que partió desde lo económico a continuar con proyectos que hay a lo largo de todo el país y después ir a ver un proyecto en específico. O sea, por lo tanto, la verdad que quedo feliz con lo que hicimos hoy día. Ojalá la próxima semana igual quedemos igual de contentos. Nos vemos, Mary. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches, María Emilia. Buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos están viendo en la casa. Chao.